Hay un tema que se habla poco en las iglesias. A mí me parece que se habla poco porque se da por sentado. En las iglesias de sana doctrina, yo creo que esto lo tenemos superado, ¿no? Pero quería compartirlo, no sé, porque lo sentía en mi corazón y porque es bueno que lo recordemos. Y es una manera también, a mi juicio, de exaltar al Señor Jesús recordando su divinidad, su carácter divino, ¿no? Y esto también es motivo de un mensaje, o es motivo de predicación, o es motivo también de hablarlo, porque parece mentira, pero es una de los dogmas o de las doctrinas más cuestionadas que hay dentro del cristianismo, que es precisamente la divinidad de Jesús. De hecho, en el siglo segundo, tercero, en el 325 después de Cristo, se celebró lo que algunos de ustedes habrán escuchado alguna vez acerca del Concilio de Nicea. Pues el Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico que se realizó. O sea, vinieron representantes del Papa, de la Iglesia Católica, obispos de aquí y de allá, vinieron algunos teólogos de otras corrientes, de otras iglesias, precisamente porque querían tocar el tema, entre otros, pero el principal tema que querían tocar era un dogma, una enseñanza que se había popularizado en esa época, que la había popularizado un sacerdote llamado Arrio. Y esta doctrina o esta enseñanza se popularizó, se conoció a partir de ese momento como el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es esta enseñanza que dice que Jesucristo, que negaba la deidad de Jesucristo. Es decir, que decía que Jesucristo no es Dios, sino que fue un ser creado por Dios Padre, que era, obviamente fue en algún punto de la historia fue creado, ¿no?, de la historia de Dios, antes de nosotros y antes de los ángeles, y que obviamente es menor que el Padre en nivel. Esa es lo que decía el arrianismo. Y este concilio de Nicea pues se une para tocar este punto. A partir de este concilio de Nicea pues se considera esta doctrina como herejía, y a este señor Arrio pues lo excomulgan como hereje. A partir de ese momento este señor queda como un hereje de la iglesia, ¿no?, porque estaba haciendo esta enseñanza. Este señor tenía discípulos y esto se fue extendiendo, y parece mentira, esa doctrina, esa escuela todavía sigue haciendo eco hasta el día de hoy. Podemos encontrar grupos, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que abrazan de alguna manera este tipo de enseñanzas. Para ellos Jesús no es Dios, o es un Dios pequeño, un Dios menor, que en un punto de la historia fue creado. Obviamente hay versículos bíblicos que de alguna u otra manera ellos se basan para tener esta enseñanza, al igual que Arrio, ¿no?, se basaba para tener esta enseñanza. Y pues hasta el día de hoy pues tenemos esta enseñanza, ¿no? Y yo te invito a que en algún momento vayas a alguna página web o en algún vídeo de YouTube y pongas Jesús es Dios. Vas a ver tantísima gente que va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Y te ponen sus argumentos y tal, ¿no? Y bueno, esta doctrina quedó como una herejía, y dentro de nosotros, dentro de la sana doctrina, tenemos clarísimo que Jesús es la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad, en igualdad con el Padre y en igualdad con el Espíritu Santo. Ninguno es mayor, ninguno es menor, y Jesucristo es Dios, ¿no? Es lo que nosotros creemos, ¿no? Y no quisiera convertir este mensaje en un estudio de refutación del arrianismo, porque no nos dará tiempo, hay muchísimas cosas que hay que tocar, pero sí me gustaría, como dije al principio, exaltar al Señor Jesús, recordando su divinidad y recordando eso que Él ha hecho por nosotros en la cruz, ¿no? Y el problema, obviamente, que representa tener a un Jesús no divino como Salvador. Negar que Jesús es Dios. Me gustaría que fuésemos al libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos 16 al 30. Mateo 19, del 16 al 30.
Es un poquito largo, es una historia súper conocida y aparentemente en esta historia no hay ninguna, digamos, indicio o enseñanza doctrinal que hable acerca de la divinidad de Jesús, pero yo creo que sí. Y es un poquito lo que nos vamos a basar en esta mañana, ¿no? En el versículo 16 de Mateo 19 dice, entonces, bueno, si tienes la Reina Valera, va a poner el joven rico, le pone ahí el título, ¿no? Mateo 19, sí. Bueno, yo no sé, el comentarista, estos subtítulos son de comentaristas, estos no salen en la Biblia original. Y de hecho en la Biblia no dice que era un joven, dice que era un hombre rico. Pero no sé por qué aquí le pusieron joven, ¿no? Probablemente porque en algún punto del versículo dice nombra la juventud. Pero bueno, no se sabe si el hombre era joven, viejo o qué. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, Jesús, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Una de las cosas que deberíamos preguntarnos nosotros, y yo creo que es una pregunta curiosa, y es una pregunta que procede, ¿no? Y sobre todo las personas que niegan la deidad de Jesús, es ¿cuál es la naturaleza de Jesús? O sea, si yo creo que Jesús es Dios, pues ya lo tengo claro, ¿no? Jesús es divino, Jesús es Dios, Jesús tiene la misma esencia y naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Pero si yo no creo que Jesús es Dios, entonces, ¿qué naturaleza tiene Jesús? En la Biblia nosotros tenemos por lo menos 3 tipos de seres, que es lo que la Biblia nos presenta. El primero es los seres con naturaleza divina, que en este caso es Dios, Jesús, ¿no? En segundo lugar, tenemos a los ángeles, y dentro de los ángeles tenemos el grupo de los ángeles que sirven al Señor, y la tercera parte de los ángeles que conocemos como demonios, que son ángeles caídos. Y en tercer lugar tenemos pues la raza humana, pues los hombres, ¿no? O sea que a Jesús lo tenemos que meter en estas 3 categorías. Tenemos que meterlo en la categoría de divina, en la categoría de ángel o en la categoría de hombre, ¿no? También están los animales, pero a nadie se le ocurriría, por más hereje que fuera, comparar a Jesús con un pavo real o qué sé yo, ¿no? Debería estar en una de estas 3 categorías, ¿no? Y estas personas que no creen que Jesús es Dios deberían meterlo dentro de una de estas 3 categorías, ¿no? Pero veamos algunas de ellas. En el caso
de los ángeles, podemos pensar que Jesús fue un ser creado o es un ser como un ángel, un ser angelical. En la Biblia muchas veces a Jesús, o la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que cuando en la Biblia se menciona la frase ángel de Jehová, está hablando de Jesús preencarnado, o sea, Jesús que todavía no había venido a la tierra, no había nacido de la Virgen, como la historia que nosotros todos conocemos, ¿no? Ese es el ángel de Jehová. Entonces, ¿Jesús puede ser un ángel? ¿Me parece una pregunta legítima o no? No lo es. Jesús no es un ángel, Jesús no es un ser creado, ¿no? En la Biblia hay una clara distinción entre los ángeles y Jesús. Por ejemplo, en Mateo 4, si se recuerdan Mateo 4, si lo quieren buscar, lo podemos buscar, pero Mateo 4 es toda la historia de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto él ayunó por 40 días. Y después del ayuno vino esta famosa tentación de Jesús, ¿no? Que Satanás se le apareció y lo tienta, ¿no? Y en la Biblia dice, al final de este capítulo, que cuando él superó, por decirlo de alguna manera, la tentación, los ángeles le servían. Los ángeles le servían. Y lo que decía antes, aunque la Biblia habla del ángel de Jehová, y la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que el ángel de Jehová es Jesús preencarnado, cada vez que en la Biblia se habla del ángel de Jehová, está ubicado en contextos muy específicos, haciendo trabajos o funciones muy específicas que son claras, que va mucho más allá de la responsabilidad de un ángel, que habla acerca de Jesús, como por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Se habla también en singular, porque no son ángeles, es el ángel de Jehová, y está puesto en situaciones muy particulares, ¿no? Y hay una cosa que sí te van a decir y te van a explicar muchas personas que no creen que Jesús es Dios, y es que Jesús en ningún momento dijo explícitamente: yo soy Dios, ¿no? Pero es que Jesús no tenía necesidad de demostrar absolutamente nada a nadie, porque su propósito, el propósito del Señor, era muchísimo mayor que la necesidad de mostrarse a Él mismo, o de darse títulos, o de darse bombo Él mismo. De hecho, a mí me encanta el hecho de que el único momento en que Jesús exhibe un título es, en primer lugar, se lo puso otro, y en segundo lugar se lo dieron en el momento del cumplimiento de su propósito aquí en la tierra. Si se acuerdan, Jesús le pusieron un título, una tablita en 3 idiomas que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Se lo dio otro el título, y se lo puso en el momento que él estaba cumpliendo su propósito aquí en la tierra, porque su propósito era muchísimo más grande que mostrarse a él que mostrarse a la gente y mostrar sus títulos. Su propósito era morir en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, y a él eso vino, y eso fue lo que vino a hacer. Entonces Jesús no tenía necesidad de demostrar nada a nadie. En el pasaje que hemos mencionado acerca del ayuno y de la tentación en el desierto, cuando Jesús es tentado, las palabras de Satanás fueron, no sé si lo recuerdan o lo tienen ahí abierto, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, haz esto. O sea, pruébame con hechos, con este hecho específico que yo te estoy diciendo, que tú eres el Hijo de Dios. Compruébame que eres quien dices ser, ¿no? Pero Jesús no cayó en la provocación, ¿no? No cayó en la tentación. De hecho, a mí me encantan las respuestas de Jesús, porque Jesús le responde con la palabra. Jesús le responde ni más ni menos con la palabra, porque Él era la palabra. Él, Jesús, es la respuesta a cualquier tentación o a cualquier provocación de Satanás.
Él es la palabra. Él era Él mismo. Cuando Jesús decía, por ejemplo, en la primera tentación, decía, Satanás le dice, convierte estas piedras en pan, ¿se acuerdan? Y Jesús le responde, vale, el pan sirve para comer, para vivir. De hecho, tú te estás dando cuenta que después de 40 días yo tengo hambre, ¿no? Eres un científico, ¿no? Te das cuenta que después de 40 días yo no tengo hambre, ¿no? Y Jesús le dice, pero que no solo de pan vive el hombre. Y me encanta la respuesta porque dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesús le responde, ¿vale? El pan sirve para vivir, ¿no? Eso es una parte de la vida, ¿no? Sin embargo, al que tienes delante, el que tienes enfrente a Satanás, es corporalmente toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo tienes, ¿no? Por medio de esta persona que está aquí, que tú estás viendo, es que va a ser salva la humanidad. A mí me encanta esa respuesta. Y en la segunda tentación, dice la palabra que Jesús o sube a un monte, ¿no? O un pináculo del templo, dice en otro evangelio, ¿no? Y pues Satanás le dice, evocando un salmo, la Biblia dice que si tú te tiras, pues el Señor no permitirá que tropiece tu pie y que Él enviará sus ángeles para que te sirvan. Y el Señor Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, no provoques al Señor tu Dios. Y a mí me encanta esta respuesta porque esta respuesta tiene un sentido que es aplicable a Dios, porque realmente si Jesús hubiese hecho eso, ¿no? Estaría de alguna manera tentando a Dios, ¿no? O sea, me subo aquí para que tú pues envíes tus ángeles. No es que tu palabra dice, Padre, no, envía tus ángeles. Pero ¿quién estaba recibiendo la tentación en ese momento? Jesús. Entonces es algo como no me gustaría utilizar la palabra ambiguo, pero es como que van en dos direcciones, como que tiene dos sentidos, ¿no? No tientes al Señor tu Dios. El mismo Jesús le dice, tú me estás tentando a mí, como que va en ambas direcciones. No sé si me doy a explicar, ¿no? O sea, tiene sentido hacia Dios, pero tiene sentido también hacia Jesús. Y la tercera tentación dice, no sé si se recuerdan, yo te voy a dar todo esto, me muestra todos los reinos, le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le responde, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? A mí me gustaría pensar que Jesús le dijo, tú eres el que te tienes que postrar delante de mí. Tú eres el que te tienes que postrar delante de mí, porque yo soy la palabra. Y esto es lo que dice la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El pasaje que leímos al inicio tiene la historia de un hombre, ¿no? Que dice la palabra que era rico, que tenía mucho dinero, ¿no? Este pasaje habla para mí de una manera muy contundente acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? Y es tan importante este pasaje que prácticamente el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el de Lucas lo reproducen casi igual, casi en detalle, ¿no? Versículo por versículo. Hay pasajes en los que nosotros leemos, por ejemplo, está en Mateo y lo volvemos a leer en Lucas, y en Lucas es más cortito, o en Marcos es más largo, o a veces incluso a veces tienen datos adicionales en uno que podemos complementar con otro, o en otro simplemente lo menciona. Pero en este caso es curioso porque se menciona casi versículo por versículo igual en Marcos, en Lucas y en Mateo. Juan no menciona este pasaje, aunque Juan es el que habla más de la divinidad de Jesús. Juan no lo he traído para tocar esta mañana porque se alargaba mucho, pero quiero quedarme con este pasaje, ¿no? El pasaje que lo vamos a ver mayoritariamente en Mateo, ¿no? Vale. Y el versículo 16, que es el primero con que hemos iniciado, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Marcos, el Evangelio según San Marcos, en este mismo pasaje, dice
que llegó uno corriendo y hincó la rodilla, se arrodilló, o sea, se tiró ahí de rodillas delante de Jesús. Lucas dice que era un hombre principal, que era un hombre que tenía cierta relevancia, cierta importancia. Mateo simplemente dice, vino uno y le dijo, maestro bueno. Ese es el título que este hombre le da a Jesús, maestro bueno. Él no lo llama rabí, como solían llamarlo algunas personas. Rabí es un título oficial del judaísmo, de un maestro, ¿no? Es un título oficial. Él simplemente le dijo un maestro, como profe, como uno que enseña, ¿no? Y le añade este adjetivo, maestro bueno. Porque probablemente le pareció que era un poquito mejor que los demás maestros, ¿no? No lo sé, porque él le llama así, tenía un nivel algo superior, ¿no? Le dice maestro bueno. Y es curioso que Jesús le para y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Yo no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar, ¿por qué Jesús, no sé si no le gustó, o no sé si se sintió incómodo, o no sé si percibió algo en la persona de este hombre que dijo, ¿por qué? ¿A qué viene el hecho de que tú me llames bueno? Y Jesús le dice de una manera tan sabia para mí y tan creativa, eso que tú estás diciendo es porque yo no soy un simple maestro. Yo no soy un simple maestro que te puede indicar el camino. Yo soy ese camino. Y el Señor le dice a continuación, ninguno hay bueno sino uno, Dios. El Señor le dice de su propia boca que solo hay uno bueno. Solo hay uno bueno, Dios. A todas las religiones, a todas las personas que creen en Jesús y que creen que Jesús no es el Hijo de Dios, pero que saben, porque la Biblia dice que la salvación viene de Jesús, pues yo le diría, si tú no crees que Jesús es Dios, lamentablemente para ti Jesús es malo, porque la Biblia dice que solo hay uno bueno, y ese uno bueno es Dios. Para mí, hermanos, yo interpreto esto como que Jesús le estaba diciendo a este hombre, mira, tú crees que tú estás hablando con un maestro bueno, con un maestro que es un poquito superior que los demás. Pero si tú crees que yo soy bueno, yo te digo, solo hay uno bueno. Y ese uno bueno es Dios. Si tú no crees que yo soy Dios y que me tienes que seguir, tenemos un problema. Y sigue diciendo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es lo que le dice Jesús. ¿Y cuáles son los mandamientos? Pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo es el único que escribe esta pregunta, como si el joven dijera, ¿cuáles son los mandamientos que tengo que guardar? En los otros evangelios Jesús les dice, los mandamientos tú ya los sabes, son este y este. Y el joven le dice, ¿no? En el original no dice la palabra joven, le respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Probablemente el joven sentía que no era suficiente lo que había estado haciendo, lo de guardar los mandamientos, ¿no? Y Jesús le dice algo maravilloso, le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Señor Jesús, en su omnisciencia divina, conocía que este hombre tenía su corazón puesto en su riqueza, en su dinero, ¿no? Y aquí utiliza el término, si quieres ser perfecto,
Ese término perfecto en el original es telios, y telios quiere decir algo así como completar el sentido de algo, de una meta en todos sus niveles. Es como si cuando, no sé si alguna vez has jugado un videojuego y tienes que llegar si te falta el último nivel, no has completado el juego, ¿no? Algún videojuego o lo que sea. Los más jóvenes podrán saber, los que no han jugado videojuegos no saben lo que se pierde de jugar videojuegos. No, que eso engancha, ¿no? Pero cuando te falta el último nivel, no has terminado, ¿no? Por lo general, cuando completas el último nivel, ¡guau!, te sale una película o te dicen algo que te deja sorprendido, y es lo bonito, pues, de completar. Es más o menos el sentido que Jesús le estaba dando aquí. Si quieres completar el último nivel de todo, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Vende todo lo que tienes. Lo de venderlo todo y darlo a los pobres, aunque es parte importante de la enseñanza, no se refiere solo al dinero. Jesús pone este ejemplo en particular porque es complicado lidiar con las personas que tienen mucho dinero a la hora de dejar todo eso, porque es una maraña tan grande de cosas, ¿no? Cuando una persona es un empresario y tiene mucho dinero, es muy complicado, ¿no? Porque por lo general la persona está muy metido en todo el tema del dinero, ¿no? Tiene su vida acostumbrada a vivir un cierto nivel de vida, y con un poquito que se lo cambien, se le trastoca todo, ¿no? Si la persona tiene tierras o tiene empresas, él sabe que con mucho dinero que tenga, hay muchas personas también que dependen de él, ¿no? Porque él da trabajo a mucha gente y es complicado dejar todo eso. O sea, yo me imagino lo complicado que sería a este chico cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene. ¡Guau! Vende todo lo que tiene. Todo lo que implicaba, ¿no? Vender mis posesiones, dejar quizás familias en la calle o qué sé yo, tener que regalárselos a ellos, y ahora qué dirá mi familia y la herencia, y si tengo hijos, qué dirán mis hijos. O sea, era complicado. Hay muchos elementos que no conocemos. Y en este caso, pues Jesús se centra en lo de las riquezas, pero la clave, creo yo, de este versículo es al final cuando Jesús dice, ven y sígueme. Lo demás era lastre que él se tenía que quitar. Podía ser dinero, podría ser vicios, podría ser, qué sé yo, razonamiento, lógica, filosofía, ideologías que tenemos en la cabeza que son difíciles de quitar. Todo eso son lastres. Pero al final, la guinda del pastel es ven y sígueme. Lo que te tengas que quitar, quítalo. Y quita tu corazón de allí y ven y sígueme. Y en realidad se trataba de dejarlo todo por seguirlo a él, ¿no? Hacer lo que tenía que hacer era primordial, ¿no? Y todo lo demás era secundario, hasta el punto de dejarlo todo por seguir a Jesús, ¿no? Y si bien Mateo es interesante como lo pone, para mí los otros evangelios no son menos interesantes. Mira lo que dice, en los demás evangelios dice, solo una cosa te falta. En Marcos y en Lucas, Jesús le dice, te falta solo una cosa, seguirme a mí. Y para mí esta frase dice muchísimo, porque resume la persona de Jesús en la ecuación divina. ¿Cómo? Me podrás preguntar. Pues solo Dios encarnado puede decir, aquí están los mandamientos. Sí, los mandamientos fueron escritos con el dedo mismo de Dios en la piedra, ¿no? Pero Jesús dijo, sí, esto está bien, pero solo yo soy capaz de darle cumplimiento, solo yo soy capaz de completarlo, de llegar hasta el último nivel que los mandamientos no son capaces de llegar. Solamente yo, solo eso te falta, seguirme a mí. Solo yo soy capaz de completarlo para que puedas tener la vida eterna que tú estás preguntando, ¿no? Y además, Marcos aporta un elemento que para mí es precioso, es maravilloso. Es como la super guinda del pastel, lo top, lo máximo de todo. Y mira lo que dice Marcos. Marcos lo dice, ese mismo pasaje, pero en capítulo 10 de Marcos. Dice,
en el versículo 20 y 21, dice, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todos los mandamientos yo los he guardado, ¿no? Yo me imagino al chico diciendo, no, yo soy lo tengo controlado, ¿no? Lo de honrar a padre y madre, controladísimo, ¿no? Lo de amar a tu prójimo como a ti mismo, que yo lo amo, a todos mis prójimos yo los amo, sí señor, ¿no? Todo lo tenía súper controlado. Y mira lo que le dice Jesús en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí hay unos elementos un poquito más añadidos a los que hemos leído antes. Y esta característica es tan divina de Jesús, tan propio de Dios. Aunque el hombre rico era un ser incompleto sin Jesús, era un ser incompleto, solo esto te falta una cosa, estás incompleto, estás imperfecto, todavía no lo vas a lograr si no me sigues. Aún siendo incompleto y sin haber decidido seguir a Jesús, y aún antes de obedecerle, aún antes de vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y seguir a Jesús, lo miró y lo amó. Y cuando yo leía esto, el Señor inmediatamente me llevó a 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí vemos tan precioso el amor de Dios. Este chico estaba incompleto. Jesús, él no había decidido todavía seguir a Jesús. Él no había vendido nada, todavía no había hecho nada. Y Jesús lo miró y dice la palabra que lo amó. Yo creo que si este hombre hubiese, qué sé yo, después que todo pasó, después que Jesús muere, resucita, se consigue una copia del Evangelio de Marcos, si todavía estuviese vivo y leía, en ese momento Jesús me amó. Buah, si hubiese sido yo, es que yo vendo todo, vendo todo el mundo, todo. Saber que tengo escrito en la palabra y que quedó esa palabra que Jesús lo amó solamente mirándolo, aún sin obedecerle, aún sin seguirle, aún sin nada. El versículo 22 de Mateo dice, oyéndolo, el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, yo estoy seguro que hay uno que quedó más triste que otro. El hombre rico se quedó con sus posesiones. Él se habrá quedado confundido, medio triste, pero se quedó con su dinero y sus posesiones. Jesús se quedó sin el alma que él tanto amó aquel día. Solo una cosa te falta. Antes subrayaba esta frase porque eso solo una cosa te falta. Habla de la naturaleza de Jesús. Para mí habla totalmente de la naturaleza de Jesús. Todos aquellos que rebajan a Jesús de nivel, que lo ponen como un ser creado, que lo ponen como un hombre, como un simple profeta, como un simple maestro, puede que no hayan entendido todavía que sin Jesús no hay Dios. Porque ¿para qué un Dios todopoderoso iba a necesitar un ser creado para tener comunión con el hombre? O sea, ¿por qué el Dios que todo lo puede? Bueno, yo para poder tener comunión tengo que crear un ser, ponerle nombre, decirle que es mi hijo, que haga la transacción y así yo voy a poder hacerlo todo. Ese no es el Dios que yo conozco. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son indivisibles al 100, al 1000, al 1.000.000%.
nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie tiene acceso al Padre si no es a través de Jesús. Sin Jesús no hay acceso al Padre. Sin Hijo no hay Padre, ¿no? Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Es lo que teológicamente algunos le han llamado la unión hipostática. Si alguna vez han escuchado esta palabra, unión hipostática, es el dogma que llama al hecho de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Lo habéis leído, ¿no? En la palabra, ¿no? Cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo y reúne allí a los discípulos y les dice: a ver, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que es Elías, otros dicen que es el profeta tal, otros que tú eres Juan y tal. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Jesús se llamaba a sí mismo. De hecho, en la palabra hay más de 70 menciones de Jesús mismo llamado Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento se nombra también el Hijo del Hombre, pero es Dios llamando a una persona Hijo de Hombre. Pero aquí Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Y nosotros podemos pensar, bueno, el hecho de que Jesús se llame a sí mismo Hijo de Hombre, probablemente lo que quiere hacer Jesús es resaltar su naturaleza humana, esa naturaleza que se identifica con el hombre, ¿no? O sea, llamarse Hijo del Hombre pues quiere decir que, bueno, que nació de un hombre, que tiene cierta genética humana, que se identifica con nosotros y tal, pues eso está bien, ¿no? Pero en realidad el título de Hijo del Hombre va mucho más allá. El título de Hijo del Hombre es un título divino porque viene de una profecía. Dice Marcos capítulo 14, a Jesús lo aprenden, lo llevan delante del sumo sacerdote porque el hombre ya colmó el vaso, ¿no? Y le dicen, le dice la palabra que le trajeron testigos y decía, sí, este decía una cosa, y venía otro testigo que como eran mentiras, le decía, sí, él dijo tal cosa, pero se contradecían. Y vino uno que dijo, bueno, este dijo que iba a destruir el templo y en 3 días iba a hacer otro sin mano. Y tal, ¿cómo es posible? Y tal, y empezaba el ambiente un poquito a caldearse, ¿no? Y el sumo sacerdote le preguntaba, vamos a ver, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sí o no? Dilo de una vez, ¿no? Y dice en el versículo 61 de Marcos 14, mas él callaba y nada respondía, ¿no? Él dejaba que la gente hablara, ¿no? ¿Por qué? Porque él no necesitaba demostrar nada, él venía a lo que venía y ya está. Pero en este momento Jesús le responde, ¿no? Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí Jesús le dice, yo soy. ¿Y qué? Sacó un poquito pecho ahí Jesús, ¿no? Y sigue diciendo, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces, mira lo que pasó. El sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, ¿no? ¿Quién te ha pegado? No, le cubrían y decían pum, 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 y se lo quitaban y decían, ¿quién fue este, gordito, flaquito? ¿Quién fue? Dilo, que tú eres profeta, ¿no? La blasfemia radicaba en decir que él era el Hijo del Hombre. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Eso fue una blasfemia hasta tal punto que el sumo sacerdote sabía de lo que estaba hablando Jesús. Se rasgó la vestidura de lo horrible que acababa de la cosa tan horrible que acababa de decir. Jesús se estaba refiriendo a la profecía del profeta Daniel en el capítulo 7, del 13 al 14. Dice, aquí está hablando Daniel y está diciendo a título de profecía. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Venía uno que se parecía a un hijo de hombre, que tenía forma humana, ¿no? Que vino hasta el anciano de días. Todos sabemos quién es el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado un dominio. Mira lo que le fue dado al Hijo del Hombre. Un dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones,
y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Eso estaba resumido en la persona del Hijo del Hombre. Y Jesús le dijo: yo soy el Hijo del Hombre, de ese que está hablando Daniel. ¡Oh, blasfemia! Y se rasgó las vestiduras. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mi pregunta es, ¿qué clase de ser, sino Dios, puede tener un dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan a Él? Un dominio eterno que nunca pasará y un reino que nunca será destruido. Eso es a lo que Jesús le fue dado en la cruz, o cuando resucita. Dice la palabra que Jesús resucita y después de la cruz Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo tengo todo el poder, en la tierra tengo todo el poder. ¿Quién puede decir eso sino Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra. Nosotros queremos darte gloria.